Vidaccionario. Un espacio sobre las palabras y la vida, para pensar en el lenguaje humano y su potencia para construir o destruir, abrazar o agredir. Vidaccionario. Un espacio para hablar de signos y mutaciones, poética y política, arte y existencia. Vidaccionario. Una construcción colectiva de sentido, guiada por Diego Oscar Ramos, para historias de sentidos. Hoy da la palabra Daniel Rojas, cineasta, maestro de las artes, poeta audiovisual. Desde niño creo que uno transita estos intercambios de la palabra y de cómo el lenguaje nos es muchas veces expresado y hasta impuesto, ¿no? Yo crecí en una época bastante dictatorial, ¿no? En los 60 primero, que estaba las dictaduras de Onganía y después en los 70 de adolescente, pero yo de chiquito casi inconscientemente uno, mientras recibía los preceptos religiosos de un colegio católico, inconscientemente sentía que ese lenguaje, ese mensaje por algo no me estaba convenciendo, ¿viste? Entonces como que esa palabra no era para mí. Pero claro, al ser uno tan niño, no tiene como la respuesta a eso, ¿no? Después, cuando uno ya se vuelve adolescente y con conciencia propia, empieza a ver que todo eso tiene una intencionalidad muy, muy fuerte, que en el cuerpo no sentís, ¿no? Que la palabra está como despojada de lo que vos necesitás. Y después, por ejemplo, en mi casa, mi padre, que era alguien criado a la antigua, como se decía, que tenía primero algo cómico, ¿no? Tal vez para los tiempos de hoy, que el tipo sacaba de su vocabulario toda mala palabra, toda palabra violenta, ¿no? Todo insulto, y lo cambiaba por algo mucho más aceptable y suave, suavizaba los insultos, ¿no? Por ejemplo, no podía decir carajo, decía caracho, por decir algo, ¿no? Cosas así. Siempre trataba de tener un lenguaje, si se quiere, impecable, ¿no? Nunca lo sentí gritar, nunca lo sentí insultar, o sea que el lenguaje lo cuidaba mucho, por más de las limitaciones que tenía, porque no tenía altos estudios, pero era como una corriente cotidiana en su vida de cuidar cómo hablaba, cuidar cómo transmitía, cuidar cómo se expresaba. Y después algo que me parece mucho más trascendente es la importancia de la palabra, que ahí sí creo que es lo trascendental, que la cosa dicha, lo que se dice, tiene peso, lo que se dice es importante. Y esto supera lo que después se fue depreciando, que cuando decís una palabra la cumplís, ¿no? Que más allá de que o no de que firmes algo, eso fue como para él importantísimo. Las cosas que acordó, si las decía, estaba digamos, en pie, ¿no? Entonces, esto para mí fui creciendo con esa importancia del lenguaje, y después va justamente en mi adolescencia, cuando fui creciendo y cuando viví en una época de opresión como fue la dictadura militar,
el lenguaje que fue justamente perseguido, que fue el silencio de salud, todas esas cosas, ¿no? De no poder decir, para mí fue justamente un refugio poder encontrar las palabras que me identificaban. Libertad, juego, curiosidad, luz, arte, cultura, amistad, identidad. Todas tienen una importancia trascendental en la existencia de uno, en el crecimiento, ¿no? La palabra libertad yo la entendía desde un lugar de realización propia y de tener mi cabeza y mi pensamiento libre en la manera que podía aceptar simplemente lo que creía que para mí me servía. Siempre pensé en una baldosa donde yo estaba parado, que es el territorio libre de América. Siempre pensé eso, ¿no? Que el espacio que uno se plantea ocupar de ese punto de vista es el que creo que tenemos que defender como territorio libre. Y la libertad fue algo muy fuerte en términos de que justamente mi abuelo campesino me la enseñó con el ejemplo, con el cuerpo. Está esto en mi segunda película, Horizonte Cerca, que lo cuento, ¿no? De que el hombre me esperaba cuando llego al campo, a Córdoba, con un caballo, para que yo galopara en la inmensidad de la llanura. Para un niño de 8, 9, 10 años que vivía en un patiecito en el sur de la ciudad, no hizo falta ninguna intelectualidad compleja para entender lo que es la libertad. Lo sentí en mi propio cuerpo. Después el juego claramente siempre, todo el tiempo interesado, curioso, que tiene que ver con la siguiente curiosidad, ¿no? El juego y la curiosidad es esto de transitar el presente con un afán de conocimiento, de búsqueda, de aprendizaje. Creo que eso fue lo que me llevó después a transitar distintas expresiones del arte y la cultura, ¿no? Valorar todo lo que significa lo artístico. Y pongo luz porque tiene que ver con que también creo que el lenguaje bien usado nos ilumina, y es, por ejemplo, una palabra que está todo el tiempo usada para mí, uno de los grandes que me acompañó en este crecimiento, que fue Luis Alberto Spinetta, ¿no? Creo que Luis siempre cuidó su hacer y nada, su música acompañada de su poesía y su lenguaje. Cada palabra tiene una connotación libre, ¿no? y poderosa, trascendental. Y bueno, y amistad siempre, porque es un lugar de encuentro, y la identidad es siempre con mi búsqueda, ¿no? Desde que usamos el lenguaje siempre hay intencionalidad y hay maneras de decirlas, pero hay gente que vive torciendo el lenguaje y acomodándolo a sus fines. Esto es muy presente en el ámbito publicitario y en el político. Y en la actualidad tenemos palabras como casta. ¿Por qué se usó esa palabra? Porque justamente nadie se cree casta. Entonces, claro, se usa una palabra que tiene que ver con sacarle los privilegios a esa clase privilegiada que obviamente uno está afuera, pero está usada justamente de manera de no reflexión, ¿no? Va un concepto que no es profundizado de quiénes son, como también hablamos de pueblo. ¿Quién es el pueblo o la gente? Son palabras que están absolutamente manoseadas, porque cuando hablan así la gente piensa
¿Cómo puedes hablar de la gente si estás dando una opinión personal, ¿no? Te apropias de un pensamiento colectivo. ¿Quién tiene el poder ese? Los medios. Y bueno, una de las cosas que justamente se apropian es del derecho. El derecho individual supera lo colectivo, y ahí está enlazada esta palabra que es la libertad. La libertad es justamente no para hacer lo que uno quiera, sino para buscar entre todos el bien común. Hacernos bien y ser libres significa justamente poder convivir y poder ser empáticos y poder hacernos bien, y que la existencia cobre significancia respecto a vivir bien, ¿no? El buen vivir. Por eso también creo en la misión de educar sobre cómo se usa el lenguaje, sobre los medios, reflexionarlos, debatirlos, desconstruir los mensajes mediáticos para generar contradicciones a partir de lo que justamente se dice de manera engañosa, y enseñar las 1001 formas de usar la palabra, el uso de la metáfora, buscar la belleza que puede haber a través del lenguaje en un medio justamente donde esto parece tener cada vez menos valor. Y te leo una frase del libro Cada vez que decimos adiós, de John Berger. Dice: los poderosos le temen al arte, cualquiera sea su forma, y que esa forma de arte corre entre la gente como un rumor y una leyenda, porque encuentra un sentido que las atrocidades no encuentran, un sentido que nos une, porque es finalmente inseparable de la justicia. El arte, cuando obra de ese modo, se vuelve un espacio de encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo imperecedero, el valor y el honor. Y bueno, a mí me queda agradecerte por esta invitación, y quiero decirte también una frase que encontré en una canción que hoy volví a escuchar después de mucho tiempo, de Pelusón of Milk, el disco de Spinetta, que fíjate, justamente hablando de metáfora, estaba Vera Spinetta engendrándose en la panza de su madre, y el flaco le dedicó esa metáfora, ¿no? Como Pelusón of Milk. Y en Cruzarás el flaco dice: ¿no será que al consumirnos decimos el verbo queda, se queda con el cambio? Por eso esto de justamente buscar la palabra correcta, la palabra justa, la palabra precisa, la palabra certera, la palabra bella. Bidaccionario. Las palabras y la vida. Bidaccionario. La vida de las palabras. Bidaccionario.